Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra tercera temporada de Laborcast. Bueno, ya es la tercera temporada, Carla y Alejandro, muchísimas gracias. Aquí estamos estrenando nuevo set, en el mismo lugar, pero nuevo set. Es una novedad que le traemos para esta tercera temporada, donde no solamente vamos a hablar de derecho laboral, que es sumamente importante, bueno, porque es la médula o la columna vertebral de labor, sino que también vamos a ir incorporando otros temas de relevancia legal nacional que son muy importantes para nosotros. Por eso para el día de hoy vamos a tener a Nailin González Salaverría, la doctora Nailin González, amiga también del Extendi, socia consultora de Sol Caballero, que aquí a Jesús lo tuvimos en uno de los programas de la temporada número 2 con el tema de la ley de pensiones. Entonces, bueno, hoy vamos a abordar un tema interesante, novedoso, que no habíamos tocado, es la primera vez que los conversamos aquí en Laborcast, y es el referido al derecho inmobiliario. ¿Cuáles son esos retos que nos va a presentar para este 2025, aunque ya estamos, digamos, ya cerrando el primer trimestre del año, esos retos del derecho inmobiliario que nos plantean? Bienvenida, Nailin. Gracias. Un placer tenerte. Me encanta estar aquí. Buenísimo que estás acá en Laborcast y con estos temas novedosos de derecho inmobiliario. Fíjate, Nailin, coméntanos un poco cuál puede ser ese contexto actual, porque es un tema pertinente hoy en día el derecho inmobiliario, y qué nos puedes decir al respecto. Mira, Carlos, el derecho inmobiliario nace para blindar jurídicamente esa transacción inmobiliaria. Quiero hacer énfasis en que nosotros no somos broker, nosotros no somos intermediarios. Importante. Nosotros solo nos encargamos de la parte jurídica, de esa transacción inmobiliaria, como te lo dije anteriormente. Actualmente en el país, estas transacciones inmobiliarias son de segunda mano. ¿Cómo se dice de segunda mano? En vista de que no tenemos créditos en el área financiera, entonces se ha llevado a la segunda mano de ya inmuebles usados, digamos así. O sea, no hay construcción de inmuebles nuevos por ese déficit que tenemos financiero. Entonces, el alquiler y la compra se ha movido bastante en este país últimamente. En este último año, 2024, o sea, de verdad fue muchísimo cómo fue abrupto la venta y alquileres de inmuebles. Ahora ha bajado mucho en el 2025. En el primer trimestre. En el primer trimestre que estamos llevando hasta ahora, ¿no? El derecho inmobiliario se caracteriza por ser una rama amplia y compleja. Muy amplia y muy compleja, el cual requiere siempre de personas que sean especializadas en la materia. Como en este caso, abogados. ¿Qué pasa? Las inmobiliarias son las que buscan el inmueble perfecto, la casa perfecta, el apartamento perfecto, la oficina perfecta. Y nosotros entramos a cerrar jurídicamente esa transacción. El cual, como inmobiliaria no la lleva, porque en realidad ellos hacen la búsqueda y tienen como que el aspecto general de un documento compraventa. Pero no ese detalle. Pero todo lo demás, digamos, lo llevamos nosotros. O sea, que ustedes pueden ser, Nailin, como un complemento a nivel de asesoría inclusive. Completamente. Somos una alianza. Somos una alianza. No estamos en contra de ellos ni ellos en contra de nosotros. Somos una alianza. De hecho, nosotros trabajamos con varios brokers de alianza. Donde ellos son los que se encargan de la búsqueda de los apartamentos, oficinas, etcétera. Y nosotros nos encargamos de la parte jurídica específicamente. ¿Y cuáles son esos retos, Nailin? O sea, porque tú me estás hablando que efectivamente hay un mercado, digamos, para mí un mercado relativamente silente, porque uno siempre relaciona como el mercado inmobiliario, bueno, con nuevas construcciones, nuevos centros comerciales o nuevos espacios comerciales, pero resulta que, al igual como está pasando con los vehículos, tienes un mercado secundario que a veces mueve mucho más que el mercado natural o que el mercado primario. ¿Cuáles son esos retos que se puede encontrar, digamos, un comprador a título comercial o un comprador, digamos, para su vivienda personal? Retos innombrables, de verdad que aquí uno de los puntos que hablábamos era de cuáles son aquellos, tú me lo decías como, tú me lo pusiste como
como cuellos de botella. Ah, cuello de botella, los factores críticos. Okay, los factores críticos como claro. cuello de botella. Cuello de botella tenemos muchísimos, ¿ok? Nosotros tenemos, en nuestro país los registros son autónomos. Claro. Entonces, al ser autónomos, cada registro opera de una manera diferente. Imagínate. ¿Ok? Entonces ya ahí, digamos que nosotros como firma nos encargamos de tener ese tú a tú para ver cuáles son las diferencias entre cada uno de los registros dependiendo de la ubicación del inmueble. Y eso cuando dices que trabajan diferentes de requisitos, de la parte arancelaria. Completamente, requisitos, o sea, que nos puede pedir cada uno en cuanto a los documentos, ¿sabes? Claro, en especial. Claro. Y varía, aunque tú no lo creas, ¿sabes? Baruta, Alto Atillo, varía completamente. Claro, cosa que es importante porque yo pudiese asumir, por ejemplo, si yo compré un inmueble, no sé, en el estado Anzoátegui hace un año y utilicé tales y cuales recaudos, yo pudiera asumir, no, bueno, en Ailín me van a pedir lo mismo en el registro acá en Caracas. No lo es. Y es sustancialmente diferente. No lo es. Otro punto importante que tenemos es el método de pago en Venezuela. Claro. ¿Ok? O sea, el método de pago en Venezuela, si bien no lo hacemos en bolívares, se hacen en dólares, claro. Representa un grado de importancia de un seguimiento que tenemos que hacer en cuanto a cuando se hace la transferencia, ¿okay? Que sea en buenos términos, que sea con antelación para la opción de compra, para que no influya en la firma del contrato. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros hacemos una revisión. En este caso, si estamos haciendo abogados del comprador o del vendedor, varía, claro. ¿Okay? Pero por lo general es ver que esas cuentas, si son de primer piso o segundo piso, ¿sabes? O sea, que las transferencias muchas veces tienen que hablar con el ejecutivo para que se pueda dar en el momento justo. O sea, hay unos días previos a la firma del contrato para que pueda darse eso. Nosotros ponemos cláusulas de arbitraje incluso para no ir a tribunales en caso de que tengamos alguna diferencia. Claro, porque imagínense ustedes que estemos hablando de transacciones que involucran miles de dólares, dependiendo del tipo de inmueble, obviamente, con aparte una restricción cambiaria que tenemos hoy en día en Venezuela, si bien no es un delito, pero tenemos unas restricciones debido al tipo de cambio oficial del Banco Central, que todos conocemos, pero lo más grave, ¿cómo generas confianza? Es decir, tienen dos partes que a lo mejor un comprador y un vendedor que quieren hacer un negocio, pero en el cómo, es decir, cómo yo genero confianza para que efectivamente esos dólares, que es el precio final, le lleguen al vendedor en el tiempo indicado. O sea, es un reto, digamos, nada fácil, y ¿no? tiempos que hay que cumplir, porque por lo general esas opciones de compra siempre se hacen 30, 60 días antes de la firma del contrato. Claro, del principal, final. Pues claro. Entonces, de igual manera, en nuestros registros nosotros colocamos en el documento de compra-venta, estamos un poco arcaicos en eso, como un cheque. Uno hace la transacción mediante un cheque. ¿Y se especifica. ¿Todavía existen los cheques acá? Existen, pero no funcionan, no tenemos como que... O sea, tú vas al registro, entregas un cheque como el medio de pago. Con el copio como medio de pago. ¿Qué pasa? Nosotros como abogados, eso es importantísimo, hacemos una sustitución de ese cheque, hacemos una sustitución mediante un documento que redactamos, de manera tal que se deje sin efecto el cheque y se explique que se hizo mediante una transferencia. Eso a nivel de partes, claro. ¿Okay? Del comprador y el vendedor, porque bueno, finalmente después puedes decirme, no, es que a mí nunca pude cobrar el cheque, por ejemplo. ¿Sabes? Claro, si me pagaron, pero no te hice efectivo el pago. Efectos de fiscalización, claro. Mira, tú sacaste 500 mil bolívares, ¿dónde está eso? ¿Sabes? Entonces tienes un soporte que nosotros como abogados hacemos esa redacción de ese documento que me parece importantísimo. O sea que eso es un complemento esencial, sin duda. Es. O sea, para poder materializar, y no solo para materializar la operación, sino para darle garantías a las partes de que efectivamente, en el caso de cualquier controversia, porque pueden suceder cosas que no dependen inclusive de las partes, ellos puedan, digamos, dirimir sus controversias, ¿no? Así es. De igual manera, dependiendo de si nosotros estamos asesorando al vendedor o al comprador, cuando es el vendedor, tratamos de analizar el impacto fiscal. ¿Okay? Claro. O sea, como los efectos impositivos del mismo. ¿Okay? Que si tienes una vivienda principal, no tienes ningún problema porque vendes con la vivienda principal y estás exento de pagar el impuesto. El impuesto, claro. Pero si no tienes vivienda principal y no resides en Venezuela,
tenemos lo de la doble tributación, Claro. el convenio de doble Que es tributación. una implicación importante. Importantísimo. Entonces nosotros como especialistas en fiscal y tributario se hace el análisis de ver Claro. cómo se comporta esa situación. Y muy importante, Nailin, porque sobre todo hoy en día, por todos los temas país, tenemos personas que o residen o tienen intereses en otras partes, en otros territorios, por ejemplo, España, Francia, España, Portugal, Italia, que son, digamos, países de tradición en Venezuela, bueno, por todo el tema de la posguerra, y que sin embargo tienen intereses en Venezuela y bueno, pueden verse inmiscuidos sin saber, obviamente, pueden estar inmiscuidos al realizar estas operaciones con temas de doble tributación. Es así. Que al final es un realero lo que está en son juego. convenios, claro, son convenios que hay que tener en cuenta porque mucha gente no está al tanto. Claro, no está consciente. de lo que Entonces está nosotros al ser abogados, no solo abogados, sino con el tema fiscal y tributario, hacemos ese análisis correspondiente para... Claro. O sea, que es un complemento fundamental desde el punto de vista mercantil, civil y tributario. Total. Es que mira, todo empieza, Carlos, desde una revisión legal. Ok. ¿Ok? O sea, cuando nosotros hacemos una revisión legal del inmueble, ¿ok? Llámese, sea persona natural, sea persona jurídica o sea una sucesión. Claro. ¿Sabes? O sea, todo eso implica actuar de manera diferente. ¿Ok? O sea, Absolutamente. muchas veces hasta tenemos poderes de las personas que quieren comprar un inmueble acá en Venezuela, nuestros mismos clientes que no residen acá y por cuestiones de querer tener una vivienda acá, de volver o simplemente por negocio. Claro. Entonces, se hace una revisión legal exhaustiva. O sea, no quiero menospreciar al broker, pero obviamente es otra cosa. Claro, o sea, que ustedes realmente ofrecen un servicio 360, no solamente que es la búsqueda del inmueble, sino todas las implicaciones legales, Jurídica. fiscales y tributarias, jurídicas en general, que puede traer consigo la venta de un inmueble. Algo que Es pareciera así. tan sencillo. Y no lo es. Y no lo es porque puede tener muchísimas implicaciones. Y no lo es importantísimo. Nosotros al hacer la redacción de la opción de compra, Ajá. nos aseguramos de colocar cláusulas de arbitraje. ¿Ok? Eso con la intención de no ir a tribunales, sino mediar antes de alguna controversia. Claro. ¿Ok? Y eso nos cubre un poco, lo que te decía anteriormente, de esa salida y entrada de los fondos para el pago del inmueble. Claro. ¿Ok? Eso no viene de la mano. Claro, documentado, Para que instrumentalizado. pueda darse en los tiempos estipulados como debe ser, ¿sabes? Total. Y eso aunado a los trámites de registro, ¿ok? Que actualmente los trámites de registro están digitalizados, ¿ok? O sea, el SAREN está digitalizado, pero siempre tenemos como esa buena, digamos, relación con los registros para poder... Claro. Porque en este caso, cuando nosotros tenemos, digamos que asesoramos es al comprador, se busca que haya una buena... que haya un buen pago en el mercado. O sea, hacemos un estudio de mercado para ver si lo que está pagando realmente es conforme. Claro, conforme ¿ok? al metro cuadrado. Pero a su vez, en el registro tiene que pagar unos derechos de registro. Que entiendo, Nailin, que es un temazo. Sí. Eso es lo que me han comentado, porque básicamente como una discrecionalidad muy grande del funcionario. Completamente. Ellos tienen sus porcentajes que obviamente solo ellos lo saben. Uno puede apelar. Hay como un ente, ¿no? Que se encarga de... donde muchas veces te lo modifican en un pequeño rasgo o dependiendo del caso que sea. Pero sí, eso actualmente se ha vuelto complicado. Claro, es un cuello de botella o es un factor crítico como lo estamos viendo, que es relevante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de porcentajes que pueden estar alrededor de cuánto... Mira, es que eso lo estipulan ellos, ¿sabes? imagínate O sea, tú. no... Pero en tu experiencia, ¿cuánto más o menos En mi podría experiencia ser? hemos tenido muy buena, digamos que antes de ser digitalizado el proceso, hasta hablábamos con los registradores del inmueble para poder bueno. fijar un estimado correcto Más acorde de la con- PV, lo correcto, que no Claro. fuese algo exuberante, Claro, ¿sabes? porque si no son cantidades que inclusive pueden tumbar la transacción. Completamente. Porque lo que yo entiendo, Nailin, es que muchas veces tanto el comprador como el vendedor no están conscientes. No. Sino al momento que llegan, que ya es casi en la protocolización del documento, que se dan cuenta que tienen que pagar una cantidad de dinero importante que no tenían para el negocio. Es así. Entonces ponen, como dicen en criollo, a todo el mundo a Es a así. moverse a buscar los reales Es así. que no estaban en el negocio. Es así, pero sí te puedo decir que estoy
contenta de cómo están funcionando los registros en Venezuela, porque se están dando los tiempos, se está dando todo el tiempo, está ocurriendo todo como debe ser. Genial. ¿Sabes? O sea, genial. eso es importantísimo. No, o sea, que le da certeza, seguridad jurídica en las partes. Completamente, hay seguridad jurídica. jurídica. Que eso es importantísimo para alguien que viene a poner su platica, digamos, un inmueble, al final del día es una inversión. Te pregunto, Nailin, ustedes en Sol Caballero, Nailin como socia consultora de Sol Caballero, ¿los servicios van dirigidos compradores en específico, vendedores en específico o cualquiera? No, nosotros hemos tenido casos de compradores y vendedores dependiendo del caso. Tienen esa amplitud, digamos, completamente. en el scope de la clientela. Y si tú me quisieras describir un poquito el alcance de los servicios en concreto, o sea, si me hicieras como un timeline, es decir, tú recibes al cliente, escuchas sus necesidades. Como te dije, ¿no? O sea, primero es la revisión legal, o sea, no como... Te repito, una vez más, no somos brokers, no somos intermediarios. Claro, son abogados. Somos abogados. Entonces nosotros simplemente recibimos la documentación, ¿ok? Para hacer la revisión legal como tal, como te lo decía. De todas las implicaciones jurídicas. Luego está la parte de la opción de compra, donde nosotros redactamos el documento, siempre conveniente para el tema de la entrada y salida de dinero y todo ese tipo de cosas, las cláusulas de arbitraje que son muy importantes. Importantísimo. Okay, y los trámites de registro. En realidad eso te lo acabo de explicar ahorita. Claro, así es sumario. Uno por uno. Claro, chévere. Allí, un elemento que yo he visto, Nailin, en la práctica tiene que ver. Muchas de esas transacciones, algunas se hacen en bolívares, otras se hacen en moneda extranjera con vaca extranjera, ¿no? Y con el tema que tenemos ahorita de las sanciones, etcétera, muchas veces el no documentar esas operaciones en la forma de vía te trae problemas con los bancos. Es decir, para justificar, o sea que tú recibes, o sea que tú que recibes como vendedor o que emites el pago como comprador, muchas veces los bancos, si no tienes la documentación idónea, bueno, no proceden. Entonces creo que una de las garantías que ustedes pueden dar es que eso está instrumentalizado. Completamente. Exacto. Firmado, notariado, registrado, dependiendo. Completamente, y nos aseguramos de esa conversación con el ejecutivo, ¿sabes? Claro. Porque tanto para hacer la transferencia banco, claro, como para recibirlo, porque ahí tienes como que doble, ¿sabes? O sea, es importantísimo eso. Sobre todo incluso tuvimos un caso recientemente en octubre, donde se hizo por acá, por los bancos venezolanos, una orden de pago, ¿okay? Que se hace ya a nivel de un ejecutivo, en este caso, ¿sabes? O sea, un banco nacional, y se emite una orden de pago y tú vas y tú buscas tus $150,000. Y te los entregan allí, ¿sabes? Eso o sea, en efectivo, sí, wow. Sí, completamente ¿Con tu legal. opción de compraventa o con tu documento de compraventa? Completamente legal, o sea, es quien hace todo. Sí, sí, sí. Bueno. Hemos tenido transacciones en efectivo completamente ahí. Claro, que es otro de los mitos, ¿no? Sí. Sí, y todo es posible siempre y cuando lo documentes y se cumpla con el procedimiento. En tu experiencia, Nailin, reciente, digamos, ¿qué debe saber la audiencia? ¿Qué es importante? ¿Qué crees tú que sea como capital informarle a los clientes que tengan en cuenta al momento de estar haciendo este tipo de transacciones? Creo que lo más importante en este caso es saber que estamos hablando de una característica, de una rama bastante amplia y compleja, donde tienes que buscar especializados en la materia. Claro. Tanto el broker para la búsqueda del inmueble que buscas, como la parte jurídica para que te acompañe en todo ese proceso y llegas a un feliz término que es la firma del contrato de compraventa en este caso. O alquiler o, ¿sabes? O sea, lo que estés haciendo en ese momento. No, genial. Me encanta, Nailin, porque al final del día, primero, es un tema de economías colaborativas, es decir, son importantes los brokers, son importantes los intermediarios, pero si vas a poner tu platica en un lugar, bueno, lo correcto es que lo hagas blindado con el cumplimiento de la norma, con el cumplimiento de los procesos, con los registros respectivos, y estamos viendo, cosa que me contenta muchísimo, que en la actividad registral venezolana hay un cambio para mejor, que digamos hay bastante colaboración y como apertura en promover en que esas transacciones digamos se hagan de la mejor manera y queden blindadas. Es así. Nailin, ¿algo más que quieras comentar, despedirte? Mira, de verdad que gracias por esta invitación. Puedes invitarme todas las veces que quieras, Carlos. Claro que sí, Nailin, claro que tenemos múltiples de temas del que podemos hablar. Así es. Soy Caballero y bueno, gustosamente de estar aquí con ustedes hoy. Gracias. No, más bien agradecida a ti. Siempre es tu casa, tanto para ti como para Jesús. Bueno, Rosa, que
que viene por ahí. Y bueno, señores, aquí estamos en la tercera temporada de Laborcast. Muchas gracias por seguirnos. Seguimos adelante con todos los temas de la actualidad jurídica venezolana que resulten pertinentes. Vamos con todo en este 2025. No olviden darnos like y hacer sus comentarios o preguntas que con todo gusto les responderemos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.